Jesús es llevado al desierto por el impulso del Espíritu. ¿Para qué? Ser tentado. ¿Con qué fin quiere Dios que veamos a su Hijo unigénito siendo tentado por el diablo? ¿Puede el mal tentar a Dios? Bienvenidos, hermanos, a la más preciosa catequesis, Jesucristo. Él nos enseña hoy cómo hacer frente a la tentación. ¿Qué herramientas nos da Dios para vencer las tentaciones del maligno? Bienvenido a Tres Punticos. El apóstol Santiago en su carta afirma: Dios no puede ser tentado por nadie. Y en eso hay absoluta verdad, porque si Dios tiene voluntad perfecta, la tentación no tiene en él ningún poder. Pero en Jesús hay una particularidad. Él es Dios, pero también es hombre, y es plenamente ambos en una sola persona. Entonces, Jesús posee la voluntad divina por ser Dios y la voluntad humana por ser hombre. Este relato del Evangelio se convierte, pues, en una prueba bíblica de la humanidad de Jesús. El maligno, en efecto, se acerca para tentar su voluntad humana, con tan mala suerte que no sabe que su voluntad humana está unida estrechamente a la voluntad divina, por lo que esta batalla la perderá. De todas formas, se convierte en una escuela para nosotros. Por eso, extraemos de la liturgia de la palabra 3 herramientas para vencer las tentaciones. Primer puntico: astucia. El relato del Génesis de la primera lectura de este primer domingo de Cuaresma nos presenta una imagen conocida por todos: la serpiente que tienta a la mujer para desobedecer el mandato de Dios. El relato nos presenta un detalle interesante. Nunca dice la serpiente tentó a la mujer. Simplemente aparece un diálogo entre ambas. Será ya en el momento de comparecer ante Dios que la mujer dirá: la serpiente me sedujo y comí. Para lo que el hebreo utilizará el verbo nashá, que significa más bien engañar y no tentar, siendo bíblicamente 2 cosas muy diferentes. Entonces la primera lectura nos está dejando clara una realidad. Toda tentación no se presenta de primera como tal. Muchas veces está escondida incluso tras algo que parece bueno. Entonces requiere la misma cualidad del tentador: astucia. Ya Jesús en el Evangelio nos ha dicho que debemos ser astutos, y es precisamente por ello, porque a astucia se responde con astucia. Ya eso establece la diferencia de la tentación con el engaño, porque la tentación presenta fines claros con medios claros, sin sopesar los efectos negativos. El engaño, al contrario, esconde los fines o los medios, además de negar los efectos negativos. En cierto modo, el engaño tiene menos culpabilidad que la tentación, pero también acarrea culpa, porque ambos se vencen con la astucia. El hebreo entiende la astucia como aram, que no es inteligencia, es advertencia, es prudencia. Así las cosas, necesitamos prudencia y sabiduría para ser realmente astutos, descubrir entre renglones los atisbos del maligno, discernir y saber elegir, ser más astutos que él. Segundo puntico: obediencia. San Pablo, en la segunda lectura tomada de su epístola a los romanos, establece un cuadro comparativo riquísimo entre el primer hombre, Adán, y Jesucristo, nuevo Adán. El apóstol intenta demostrar cómo el efecto negativo de la acción del primer hombre, que por supuesto agrupa a Adán y a Eva, es vencido por el efecto positivo del hombre perfecto, Jesucristo. Toda esta comparación tiene su cúspide en una característica aplicada por el apóstol a ambos: la obediencia. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. El autor sagrado no da espacio a interpretaciones diferentes, porque al usar upakoe da a entender la obediencia como eso: sumisión, acatamiento. El Evangelio enriquece la percepción. Lo que hay que obedecer son los mandamientos de Dios. Entonces ya nos da a entender cómo es que debemos usar la obediencia para vencer al maligno, acatando los mandatos de Dios y no la lógica del mundo. Vemos pues que la tentación se presenta a veces en medio de lo aceptado por el mundo, lo que la hace visiblemente atractiva, como vio la mujer el fruto prohibido, y entonces caemos en ella tranquilamente. Entonces la herramienta se hace clara. ¿Cuál
era el mandato de Dios: no comas del fruto. Pero es apetecible, todo el mundo lo hace o lo acepta. ¿Eso lo hace lícito? No, eso lo hace desobediente. Tercer puntico, escucha. Finalmente, el Evangelio nos presenta un detalle que resulta efectivo para vencer la tentación y que es casi el combustible que necesitan los dos anteriores de los que hemos hablado. El diálogo de Jesús con el tentador parece bosquejar la forma en cómo Eva y Adán debieron haber actuado. Entonces se presenta como el final alternativo que hubiese sucedido cuando se presentó el tentador. La clave ha sido simple. Jesús conoce perfectamente la Sagrada Escritura. Como la conoce, sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios y qué es bueno o malo. En otras palabras, aquel que escucha constantemente a Dios en su palabra sabe perfectamente cómo hacer frente a la tentación del maligno. Ahora bien, con la tentación de Jesús queda un detalle bíblico apasionante. El que tienta es el maligno. Dios nunca tienta. El Evangelio dice que Jesús fue llevado al desierto para ser probado por el demonio. Suele confundirse la prueba tentadora del maligno con la prueba de Dios, y el Evangelio de hoy ilustra perfectamente esta diferencia. El tentador prueba objetivamente, incitando, y por eso el griego utiliza el verbo peirasó. Es una prueba que busca escudriñar, incitar. Es una dirección negativa que quiere demostrar que algo no sirve para, por lo que si supera la prueba, entonces se concluye que sí sirve. Esta prueba negativa es la que aplica el maligno y a la que llamamos tentación. Pero, ¿por qué decimos que Dios nos prueba? La Sagrada Escritura establece una diferencia gramatical inmediata. La prueba de Dios no es peirasó, sino dokimion, como en 1 de Pedro 1:6-9. La prueba dokimion de Dios no es la prueba objetiva de descarte, sino la prueba abstracta de la confianza, de la experiencia, del mérito. Es decir, su fin no es demostrar que no sirve, sino el cuándo estará listo por fin. Mientras una se dirige a la desgracia, la del maligno, la otra se dirige claramente hacia la perfección personal, la de Dios. Jesús es tentado, probado vilmente con el peirasó. Lo hace el maligno, con la respuesta clara: Jesús pasó la prueba, entonces venció al mal. Si queremos vencer la peirasó, entonces escuchemos la palabra de Dios. Resistir a la tentación del maligno es una tarea diaria. Nos ataca con fuerza y vileza. Dios nos da herramientas para vencerlo: la astucia, la obediencia y la escucha constante de su palabra. Entonces, si vencemos la tentación, luego se nos acercará la gracia de Dios para asistirnos. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.